San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, hacia el año 1195. A los 17 años se fue a vivir a un monasterio agustino y desde joven ya había alcanzado un alto grado de santidad. Se dedicaba a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras. Quiso conocer a San Francisco de Asís, por lo que se separó de los agustinos y a los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. San Francisco le dijo que su oficio sería el de predicador y por obediencia recorría pueblos y ciudades predicando. Su predicación conmovía los corazones y transformaba las voluntades. Las multitudes lo seguían. En 1221 el superior le encargó de predicar un sermón ante los religiosos que iban a ser ordenados sacerdotes y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo únicamente a predicar. Antonio poseía las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia, un formidable poder para conmover, gran deseo de salvar almas y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles y muchas veces tuvo que predicar en las plazas porque en las iglesias no cabía la gente. En Padua todos lo amaban. Las multitudes cambiaban de conducta al oírlo predicar. La paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que se habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos y obtuvo que a los pobres no los metieran a la cárcel por sus deudas. Murió el 13 de junio de 1231 a la edad de 35 años. Un año después fue canonizado por Gregorio XI. San Antonio es conocido por conseguir un buen esposo, a quien con devoción se lo pide, pero además es un poderoso intercesor ante Dios para conseguir milagros, hacer cumplir los derechos humanos, encontrar lo perdido, proteger a los huérfanos y desamparados y ablandar los corazones endurecidos. Los antiguos biógrafos, entre los cuales Juan Rigaud, cuya declaración posee un valor considerable, relatan cómo cierto día discutía con un hereje. Ese infeliz se negaba obstinadamente a admitir el misterio de la transustanciación porque después de las palabras de la consagración no percibía cambio alguno en las especies eucarísticas. Antonio acumulaba en vano las pruebas sacadas de la Escritura y de la tradición. Todos sus esfuerzos chocaban con la obstinación de su interlocutor. Cambió entonces de táctica. Usted tiene una mula que utiliza para montarla. Voy a presentarle una hostia consagrada. Si se postrase ante el Santísimo Sacramento, ¿admitirá la presencia real del Salvador en las especies eucarísticas? Sin duda, respondió el incrédulo, que esperaba dejar en situación embarazosa al apóstol con semejante apuesta. Acordaron realizar la prueba 3 días después. Para garantizar mejor el éxito, el hereje privó al animal de cualquier alimento. En el día y hora fijados, Antonio, que se había preparado con redobladas oraciones, salió de la iglesia portando el ostensorio en sus manos. Por el otro lado, el incrédulo llegaba sujetando al hambriento animal por las riendas. Una multitud considerable se agolpaba en la plaza, llena de curiosidad en presenciar el singular espectáculo. Con una sonrisa en los labios, nuestro hombre, pensando ya triunfar, colocó ante el animal un saco de avena. Pero la mula, entregada a sí misma, se desvió del alimento que se le ofrecía y dobló las patas ante el augusto sacramento. Sólo se levantó después de haber recibido el permiso del santo. Es fácil de imaginar el efecto que produjo el milagro. El hereje mantuvo la palabra y se convirtió. Varios de sus correligionarios abjuraron también de sus errores. Juan Rigaud no indica el lugar en donde el hecho ocurrió. La crítica actual apunta a Rímini como el palco.
En 1417 construyeron en esta ciudad una capilla destinada a conmemorar este gran acontecimiento. Muchos años antes ya habían erigido una columna en el propio lugar en donde se realizara el prodigio. Antonio hizo otro milagro en la misma ciudad. Los herejes se burlaban de sus sermones. Ya que los hombres no quieren oír la palabra de Dios, voy a predicar a los peces. Se dirigió hacia las verdes márgenes de un río que daba ya al mar. Como el seráfico padre que predicaba a los pájaros, con una sencillez encantadora invitó a los habitantes de las limpias corrientes a alabar al Señor. Para sorpresa de los asistentes, los peces se fueron reuniendo cerca de la playa, ponían la cabeza hacia afuera y parecían escuchar al orador con atención.